Y es que la publicidad, además de la labor de generar economía, tiene un impacto enorme. Generamos cultura. La industria publicitaria genera cultura. Punto. Esa cultura se ve reflejada en la vida de las personas todo el tiempo. Y cuando yo te digo que Pinterest tiene esta misión tan importante de generar un Internet o construir un Internet mucho más positivo, te estoy hablando del legado cultural que tenemos responsabilidad de hacer todos, absolutamente todos los que formamos parte de este ecosistema, sea una marca, una empresa, una agencia, una plataforma, un medio tradicional, quien sea el director de finanzas, la directora de producción, sea quien sea, todos los que formamos parte de esta cadena de valor que genera la publicidad, somos responsables de construir un legado mucho más positivo para las generaciones que vienen y para nosotros. Este episodio llega a ti gracias a Mactors, la consultora en sistemas comerciales y estructura organizacional para empresas que ofrecen productos y servicios de alto valor, de la cual soy orgullosamente socio. Si estás buscando optimizar los procesos de venta y operaciones de tu empresa, visita mactors.com. Con letras sería MCTORCE.com, mactors.com, y solicita una auditoría totalmente gratis mencionando a Progresivo Podcast. Hoy tenemos como invitado a Efraín Mendicuti, director general de negocios de Pinterest para América Latina. Con más de 30 años de experiencia en la industria, ha sido responsable de lanzar la operación de TikTok for Business y de Twitter en México, además de formar parte del equipo fundador de Google en el país. Efraín Mendicuti es licenciado en Comunicación por la Universidad Anáhuac y cuenta con estudios en Liderazgo y Gestión de Talento por la Harvard School of Business y la Yale School of Management. Asimismo, está certificado como Coach Ejecutivo por Corpex Coach, Coach en la Ciencia de la Felicidad en el Trabajo y Coach en Alto Rendimiento. Además, es profesor de maestría y posgrado en ISD, TEDx Speaker, colaborador en los libros Age of Conversation 2 y 3 y creador del Diplomado de Marketing Digital Integral de la Universidad Anáhuac. Hoy conversaremos sobre el propósito detrás de las empresas y cómo mantener viva la pasión por el trabajo. Efraín, bienvenido a Progresivo Podcast. Muchísimas gracias. Encantado de estar con ustedes. Oye, algo que me llama bastante la atención, para hacer un breve paréntesis antes de arrancar, es que llevas muchos años en la parte de marketing, en la parte de comunicación, y a un nivel estratégico que para mí es el mínimo, el más llamativo, que es el arranque de proyectos. Pero me gustaría, antes de entrar, como dice por ahí, a la carnita del tema, preguntarte si después de tantos años te sigue gustando igual que al inicio. Claro, nada más 30 años. Nada más 30 años que he tenido la fortuna de estar en esta industria, y debo de decir que a la fecha el poder acompañar empresas, no nada más empresas y a marcas, pero a las personas, más importante, y creo que esa es toda la diferencia, cuando dejas de acompañar nada más a las marcas para entender que a quienes estás acompañando y siendo de servicio es para las personas, eso es lo que te mantiene enganchado y conectado y disfrutando lo que estás haciendo. Entonces te puedo decir que todavía me gusta mucho lo que hago. Ahora, he tenido que aprender a evolucionar, e ir cambiando, ir aprendiendo cosas. Yo soy publicista de formación y de profesión, y empecé en publicidad, en marketing digital. Te estoy hablando de 1995. ¿Okay? Probablemente muchas de las personas que nos están escuchando y viendo no habían nacido todavía en ese momento. Y yo empecé en marketing directo y en CRM. Y me encanta haber empezado así, porque eso fue lo que me permitió formar parte de esta generación de profesionales que pues fuimos responsables de hacer la transformación digital de la industria publicitaria. Porque el marketing digital no es otra cosa más que la evolución natural del marketing directo y del CRM. Son exactamente los mismos principios de respuesta directa los que rigen. Simplemente los tiempos son mucho más rápidos, porque la tecnología te permite hacerlo de manera distinta. Pero eso te obliga a mantenerte actualizado todo el tiempo, estar estudiando, estar aprendiendo todo el tiempo. A la fecha, todos los meses estoy estudiando cosas nuevas, porque además en las plataformas en las que he tenido la fortuna de colaborar,
nos están entrenando y recertificando en cosas todo el tiempo. Entonces estás aprendiendo y estudiando todo el tiempo. Dentro de esa evolución que te contaba, también he tenido que aprender he podido aprender a enfocarme más, te decía, a las personas y empezar a tener un enfoque distinto en mi carrera, porque finalmente de eso se trata, de servir a las personas. De hecho, eso te iba a preguntar, ¿a qué te refieres con el enfoque a las personas? Ajá. Porque regularmente cuando hablamos de marketing digital o lo que podría entender la mayoría de las personas es que estás hablando de plataformas o de software o de redes sociales. ¿A qué te refieres con personas? Déjame, te lo voy a ilustrar con este ejemplo y creo que va a quedar muy, muy claro. Hace muchos años, estoy hablando del 2005, estaba yo como responsable de Grey Interactive en México, parte de Grey Group, la agencia de marketing digital de Grey Group. Y una de las cuentas que manejábamos en aquel entonces era Unitec, antes de que Unitec fuera, puedo decir marcas, ¿verdad? Antes de que Unitec fuera comprada por Lawrence Universities. Y entonces era una empresa por sí sola, una universidad por sí sola. Y empezamos a hacer las primeras campañas de respuesta directa en medios digitales para Unitec, es decir, campañas de performance marketing, cuando ni siquiera se le llamaba performance marketing, era respuesta directa para generación de matrícula, es decir, estudiantes que quisieran hacer el examen de admisión para Unitec, ¿va? Tú pensarías, bueno, estamos haciendo campañas de marketing directo, de marketing digital para generar estos leads, así de simple. Esa es la manera táctica, superficial y, digamos, profesional de verlo, ¿no? Pues that's the job, es lo que estábamos haciendo, ¿no? Y me acuerdo que en algún momento una de las diseñadoras, estábamos haciendo banners en Rich Media, estamos hablando de 2005, o sea, no había muchísimos recursos en aquel entonces. Entonces, una de las grandes innovaciones que había con Rich Media es que ya podías incluir captura de datos o formatos de captura de datos dentro de los banners de Rich Media, lo cual era así como, ¿no? ¿Puedo pedirle a la gente que me deje su nombre y su teléfono o su email desde el banner? Era en ese momento una locura, ¿no? Y me acuerdo que llegó una de las diseñadoras y me decía, es que estoy harta de hacer bannercitos y bannercitos y bannercitos. Y ahí yo le decía, es que ese es el problema. Tienes que entender que nuestro trabajo no es hacer bannercitos, hacer anuncios, hacer campañas. Nuestro trabajo es, fíjate qué diferente. Puedes escoger, decir, mi trabajo es buscar audiencias para conectar estas marcas, o puedes decir, mi trabajo es ayudarle a las personas, no a los usuarios, no a las audiencias, a las personas que están buscando una oportunidad de estudiar una carrera y que no están teniendo los recursos económicos necesarios para poder pagar una universidad de alto costo. Encontrar y conectar una universidad a la que pueden acudir y tener una formación similar y ser exitosos en su formación. Ese es nuestro trabajo. Es servir a las personas para encontrar esas oportunidades. La tarea es exactamente la misma, pero el sentido de propósito que le das a tu trabajo es totalmente otro. Y cuando tú aprendes a darle un sentido de propósito compartido profundo a tu trabajo, estás haciendo otra cosa, lo estás llevando al siguiente nivel. Sí, que básicamente estás utilizando el Jobs to be done como estrategia para poder conectar. Estás pasando del job to be done al sentido de propósito. Porque podrías hablar de el job to be done sería como el caso de uso de distintas plataformas o de distintas estrategias o de distintas marcas. Pero cuando tú te vas un paso más, que es cómo llevo a ese caso de uso o job to be done a todavía un siguiente nivel, que es sentido de propósito, te vas a este otro nivel. Hablando de esta parte de propósito, que me parece interesante la raíz de propósito y de identidad, que se ve muy marcado en el contenido también que generas en redes sociales. ¿Tú cómo te has mantenido fiel y cómo también al mismo tiempo fiel, pero evolucionando tu propósito a lo largo de que las tecnologías en marketing van avanzando y tú también te vas involucrando en distintos proyectos? Es curioso porque pues obviamente son proyectos que requieren muchísima innovación y si no estás al día con las tendencias te quedas fuera, pero tú has traído esas tendencias a México. Entonces, ¿cómo lo vas empatando? Mira, yo creo, hay un concepto
que se conoce como skill stacking, ¿no? Cómo vas utilizando el desarrollo de una habilidad para usarla como base o como peldaño para desarrollar otra habilidad. Por ejemplo, cuando estás entrenando o estás corriendo, pero al mismo tiempo estás escuchando un podcast, entonces estás entrenando y stacking up porque te estás también entrenando tu mente, por ejemplo. Así como existe el skill stacking, yo creo en otro concepto que me gusta mucho decir, que es purpose stacking, ¿ok? ¿Cómo empiezas una vez que entiendes que tu trabajo debe tener un sentido de propósito compartido que va más allá de la chamba, puedes empezar a establecer el sentido de propósito como peldaños. Entonces déjame ponerte un ejemplo. Hace muchos años, primero entendí este concepto trabajando para Disney, ¿no? Yo fui responsable de marketing y publicidad para América Latina de Walt Disney Parks and Resorts hace muchos años, a inicios de los 2000. Y en un viaje de trabajo me tocó... ¿has visto a estas personas que te subes cuando aterriza el avión, suena la campanita y se paran luego a abrir la gaveta? Yo soy de esos, ¿no? Y entonces me paro a abrir la gaveta y la gaveta de al lado casi me vuela la cabeza porque un niño que habrá tenido 11, 12 años también abrió la gaveta, casi me golpea, le alcancé a esquivar y el papá lo empieza a regañar, ¿no? Y dice, fíjate, señor, no se preocupe, no pasa nada, ¿no? Vamos a migración y en el camino el mismo niño con la maleta me tropieza y ahí voy para abajo, ¿no? ¿Qué te fijas? Le decía el papá, yo, no pasa nada. Para no hacer la historia muy larga, me los encuentro haciendo check-in en el Animal Kingdom Lodge, ¿no? De Disney, donde me estaba quedando yo también. Y entonces me identifico con la persona de recepción. Digo, mira, le enseño mi gafete, le doy mi tarjeta, yo llevo marketing y publicidad para Latinoamérica. Y en Disney hay un concepto que como cast member o empleado, a los empleados se les llama cast members, tú tienes la facultad de hacer momentos especiales para las personas, ¿no? Eso lo aprendí uno o 2 años antes, cuando en mi luna de miel estaba yo en Magic Kingdom, ¿no? Con mi esposa y tenía un hot dog en mi mano, feliz, y le digo, mira, dice, cuidado con las gaviotas, porque yo soy una gaviota y se lleva mi hot dog. Y más me tardé en decir dónde está mi hot dog que el cast member de la tienda de hot dogs de al lado ya me había dado otro, ¿no? Y aprendí que tenían esa facultad. Entonces me identifico en ese momento y le digo, oye, mira, esta familia, hazme un favor, mándales unos peluches a mi nombre. Es que una pequeña nota, deseándoles felices vacaciones, le doy mi centro de costos, cárgamelo a mi centro de costos, por favor, y mándales una canasta con juguetes. Y ya, al día siguiente me llega una carta del papá diciendo, oye, gracias, ahora entendí por qué en Disney dicen que hacen momentos mágicos. No era la magia del parque, sino la magia de ese tipo de cosas. Y ahí empecé a entender el sentido de propósito, ¿va? Fast forward unos años, cuando tengo el privilegio de formar parte del equipo fundador de Google en México. Fui con el empleado 16. No puedo decir, yo no lancé para nada Google en México, fui parte del equipo. Ya había habido un equipo que lo había lanzado y yo fui parte de los primeros empleados que llegaron después. Y el propósito de Google a la fecha, era organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible. Ese era el propósito. Mi trabajo para que me contrataron era vender, hacer las relaciones de Google con las agencias de medios. That's it. Pero el propósito del que servía era organizar la información del mundo. Años después, cuando tengo la enorme oportunidad de unirme a las filas de Twitter para lanzar la operación de Twitter en México, tenía a ese propósito de organizar la información del mundo, le pude sumar, darle ahora a las personas una ventana y un micrófono de regreso sobre esa información para que pudieran opinar al respecto. Imagínate qué linda misión, ¿no? Lo que sucedió con Twitter en su momento, acuérdate de todos los movimientos sociales que nacieron, ¿no? El despertar árabe, por ejemplo, donde a través de Twitter la gente empezaba a hablar y decir, oye, este régimen algo está pasando. Años después, tengo la oportunidad de lanzar la operación de TikTok en México, de TikTok for Business en México. Y entonces era on top of, ¿no? Arriba del peldaño de organizar la información del mundo, del darle este micrófono de regreso a las personas, ahora una plataforma que además de hacer todo eso, le daba a las personas
el acceso a crear oportunidades para sí mismos y para los demás. Imagínate qué lindo, generar y compartir abundancia para todos a través de esa plataforma. Es un súper propósito. Y hoy día, desde Pinterest, tengo el enorme privilegio de, on top de estos tres peldaños, organizar la información del mundo, hacerla universalmente accesible, darle una voz de regreso a las personas, darle una plataforma de creación de oportunidades para todos. Hacerlo desde una plataforma que, además de hacer todo eso, lo hace buscando la creación de un Internet mucho más positivo para todos. Eso es purpose stacking. Y eso es trabajar con un sentido de propósito importante. Y te cuento todo esto porque en medio de este proceso me decías cómo te mantienes actualizado y cómo te mantienes fiel. Te mantienes fiel sabiendo que tu trabajo tiene que ser de servicio para una causa más allá de cobrar un sueldo. Yo tengo un principio. Lo platicaba hoy en la mañana, ¿no? Las personas trabajamos por dos razones. Para tener el ingreso que nos permita sostener la vida que queremos vivir, lo que sea que eso signifique para cada quien, y para servir a un propósito más grande que nosotros. El trabajo ideal te debería de permitir hacer esas dos cosas. A mí me gusta cómo defines la parte de Pinterest como una herramienta que ayuda a las personas a tomar acción. Uh-huh. Y yo soy muy consumidor de la plataforma. Justo estoy buscando, me estoy haciendo otro tatuaje. Claramente vas a Pinterest a buscar las referencias, ejemplos y con todas las herramientas. Pero algo que me llama a mí la atención y que ha llamado a otras personas en los entornos de marketing, ahora me lo puedes también comentar, es cómo una plataforma prioriza los resultados orgánicos antes que los resultados de anuncios, porque está siendo fiel a su propósito. Sí, y déjame platicarte una cosa, porque la plataforma ha evolucionado mucho. La plataforma nace como por eso se llama Pinterest, porque tú pineabas contenido que era un plugin originalmente, con el que pineabas imágenes que te encontrabas en la web que te gustaban y las pineabas. Hoy es una aplicación, una plataforma completa que te permite buscar inspiración del tema que sea relevante para ti. Y hace unos años encontrabas esa inspiración y se quedaba ahí como que decías, oye, qué increíble está esta mesa que me encontré ahí, pero no podías comprarla, no podías hacer nada, ¿no? Decir, ¿dónde la encuentro después? Hoy es una plataforma que te ayuda a llevar esa inspiración a la acción, porque ya lo que estás encontrando ahí también te permite darle clic e ir al punto de venta, al retailer que sea que tiene ese producto y que te pueda ayudar a comprarlo. Ahora, la plataforma tiene muy claro que nuestra misión es inspirar a las personas a crear la vida que quieren vivir y ser el espacio positivo de Internet. Somos el espacio positivo de Internet. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que la plataforma optimiza, no para que pases más tiempo en la plataforma como lo hacen en el resto de las plataformas, sino que optimiza para que pases tiempo de mayor calidad, que encuentres esa inspiración y te vayas a tomar acción y lo vayas a hacer realidad. Por lo tanto, nosotros nos enfocamos en los monthly active users, no en los daily active users, por ejemplo. Eso es una gran diferencia también. Nos enfocamos en que la inspiración que se hace sea inspiración para que la gente se aleje del infame doom scrolling y se concentren en un dream scrolling, ¿no? Que encuentres esa inspiración. Y también algo personalizado, porque creo que... Claro, no, va directo a tus intereses, a lo que es importante para ti, porque tú estás buscando esa inspiración. Es un motor de búsqueda visual, ¿no? Cuando yo empecé a investigar más sobre la plataforma, cuando me llamaron y me invitaron a colaborar por primera vez con la plataforma y estaba yo estudiándola, dije, bueno, de verdad sería inspiración para todo. Y yo en lo personal, yo practico Qigong. Y entonces yo voy a probarlo y voy a buscar, hice una búsqueda sobre Qigong en particular. Y down the rabbit hole, o sea, te vas y encuentras, o sea, si puedes encontrar contenido así de particular que te inspira para eso, encuentras el contenido que quieras. Siempre positivo, es increíble eso. Sí, al final, mientras más vas buscando de un tema, te va haciendo el nicho y el nicho en comparación del resto de plataformas.
que creo que el algoritmo pues, prioriza otros elementos, creo que cada vez más publicitarios, que tampoco está mal porque la plataforma tiene que generar ingresos, pero me parece peculiar esa función de la plataforma. Qué bueno que tocas eso de los ingresos, porque no hay que olvidar que todas las plataformas finalmente son medios, ¿no? Y los medios necesitan un modelo de negocio. Todo arte, no importa la misión que tengas, todo arte, todo sentido de propósito, necesita un modelo de negocio atrás que le permita sostener esa misión. Por supuesto que va a haber anuncios, por supuesto que va a haber publicidad y que es un negocio y se tiene que sostener. Eso innegable, ¿no? Si no, ¿cómo sostienes cómo sostienes y le sigues dando servicio a las personas? ¿Y ¿no? tú qué opinas? Que para mí es un caso también muy debatible, el fomento al consumo y no estoy hablando de redes sociales porque al final son herramientas de marketing y el marketing son herramientas de negocios. Estamos hablando de una ramificación de un negocio, pero qué tanto estamos, o si tú te lo has preguntado, qué tanto estamos influyendo en el consumo o que las personas sean más consumistas el tener plataformas como estas. Qué buena pregunta. Yo creo que no es una pregunta para las plataformas. Es una pregunta para la industria publicitaria completa, porque finalmente la industria publicitaria tiene un efecto importantísimo en generar economía. Ese es el propósito de la industria publicitaria, generar y mover la economía. Así de simple. En México, la inversión total publicitaria es menos del 0.82% del PIB. Mientras que en otros países como Reino Unido o Estados Unidos es arriba del 1.5 y en algunos otros llega casi al 2 o ya te da por rebasar el 2% de su Producto Interno Bruto. Pero además tiene otra responsabilidad de la industria publicitaria que me parece que es importantísima y te puedo decir que esa fue una de las principales razones que me llevaron a decidir aceptar este reto dentro de Pinterest y tomar la dirección para América Latina de habla hispana. Y es que la publicidad, además de la labor de generar economía, tiene un impacto enorme. Generamos cultura. La industria publicitaria genera cultura. Punto. Esa cultura se ve reflejada en la vida de las personas todo el tiempo. Y cuando yo te digo que Pinterest tiene esta misión tan importante de generar un Internet o construir un Internet mucho más positivo, te estoy hablando del legado cultural que tenemos responsabilidad de hacer todos, absolutamente todos los que formamos parte de este ecosistema, sea una marca, una empresa, una agencia, una plataforma, un medio tradicional, quien sea el director de finanzas, la directora de producción, sea quien sea, todos los que formamos parte de esta cadena de valor que genera la publicidad, somos responsables de construir un legado mucho más positivo para las generaciones que vienen y para nosotros. Yo veía un documental, no sé si lo has visto en Netflix, que te habla de la era de consumo y entrevistan a distintos ex CEOs de marcas. Me acuerdo mucho de la entrevista de un ex CEO de Adidas que llegó, reestructuró la marca y digamos que la restableció a poder competir con Nike y el resto de empresas. Y me parece importante cómo hacían esta reflexión como con una responsabilidad de que el hecho de que la marca creciera y triunfara también comprometía pues que habían hecho personas que gastaran dinero que no tenían y al mismo tiempo pues en este caso la ropa pues que incrementara el problema medioambiental y demás. ¿Qué tan responsables, en tu caso que has trabajado con distintos medios y plataformas, terminan siendo las empresas de hacer un consumo más responsivo o solo que sea una vista comercial? Yo creo que todos tenemos una responsabilidad importante, pero también, y cuando te hablaba de la responsabilidad de todos en el ecosistema, también somos responsables los propios consumidores, las personas que usamos estas plataformas, ¿no? Porque es muy fácil ponerle la culpa a la plataforma o a la tecnología, ¿no? Cuando en realidad somos nosotros las personas quienes estamos decidiendo cuál es el uso que le damos. Te voy a poner un ejemplo.
Yo me acuerdo cuando yo era niño, la tecnología del momento, aquí es donde me voy a balconear de la edad, el gran avance tecnológico eran las videocaseteras, Betamax, ni siquiera VHS, ¿no? Y luego salieron unos, y esta era la innovación brutal, ¿no? Unos rebobinadores automáticos de cassette, porque eran cassettes. Probablemente algunas personas que lo escuchen nunca hayan visto ya un VHS. Pero cuando tú ibas a un Blockbuster o a un videocentro, para quienes no conocían, un videocentro era pues, la versión mexicana de Blockbuster, ¿no? Rentabas la película, tenías que regresar tu película rebobinada, es decir, el cassette regresado hasta el inicio. Y entonces la gran innovación era, metías tu cassette, le ponías rewind y te regresaba el cassette y ya lo ibas y lo entregabas, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que mi mamá, sus amigas, las tías, los tíos, todos nos decían, no, es que estos chavos ya vienen con otro mindset, ¿no? No me acuerdo exactamente cuál era la palabra exacta, ¿no? Pero casi ya vienen con otro chip, ¿no? Digo lo del chip porque años después, ¿no? Ves a las personas diciendo de los niños que están con el teléfono, que están con el iPad, no, es que ya esta generación viene con otro chip. Y no es cierto. Lo único que ha cambiado es el estímulo, el vehículo del estímulo, pero la curiosidad y el uso, actuamos de acuerdo a los estímulos que tenemos. Y si el estímulo antes era una videocasetera y el estímulo hoy es un iPad, pues eso es a lo que se requiere, a lo que se recurre. Pero te comparto este ejemplo porque ¿qué sucede? De repente te encuentras a muchas personas diciendo, no, es que la tecnología, es que la plataforma, es que los niños los tienen viendo el contenido todo el tiempo hipnotizados. No. La plataforma no fue y le dio un iPad a tu niño de 2 años, ¿eh? Eso fuiste tú, como papá o como mamá. Sí, nadie está obligado a comprar. Déjame platicarte una cosa. En mi caso en particular, mi hija no tuvo un iPad, sino hasta que entró a preparatoria, porque la requería para la escuela, para los trabajos de la escuela, y la escuela lo pedía como parte del reglamento. Antes de eso no tuvo un iPad. Si necesitaba usar algo, le prestaba yo la mía, pero no la tenía como, ¿no? Como juguete, ¿no? Hoy es lamentable que vas a un restaurante y ves a los papás con la carriola, ¿no? Con la carriola, el bebé de 1 año, hasta tienen soportes para el iPad, las carriolas ahora, y están los bebés jugando con eso, y los papás, mamá y papá, los dos, con sus teléfonos, y nadie se pela. Eso no es la plataforma, ¿eh? Esos son las personas. La persona que está decidiendo hacer un mal uso del recurso. En mi casa, por ejemplo, tenemos un Xbox como del 2006, un 360 que nadie usa. No jugamos videojuegos. Pero lo que no es raro ver en mi casa es ver a mi esposa, a mi hija y a mí leyendo, por ejemplo. Entonces tú decides como persona el tipo de uso que le quieres dar a la tecnología. Nosotros somos responsables de las cosas. Hace muchos años tuve la oportunidad de trabajar con un colaborador que era webmaster. Esos puestos ya ni existen, ¿no? Pues te estoy hablando de por ahí no sé, de haber sido que 2005 más o menos, ¿no? Y me decía, ¿no? Me dijo una analogía que yo decía, este cuate está loco, pero después ya entendiendo le dije, mira, no, sí, tiene razón. Y me decía, es que yo soy muy respetuoso con mi carro porque entiendo que mi carro lo puedo usar para llevarme a un lugar o lo puedo usar para atropellar a alguien. Si este cuate está zafado o tiene un pensamiento mucho más elevado que todos los demás, ¿no? Pero entendía él la responsabilidad que tenía. Todos tenemos esa responsabilidad de hacerle un buen uso a los recursos que tenemos. Te mencionas esta palabra de responsabilidad, que creo que también se omite mucho. Estaba recordando el caso del gobierno de Estados Unidos contra Meta, por esto mismo, ¿no? No solo la privacidad, sino el uso que le terminaban dando las personas a las herramientas.
dentro de lo que yo he estudiado en la parte de marketing y de ventas, que al final pues es incentivar el consumo, que es de lo que estamos hablando, las personas compran porque están buscando se están buscando una identidad. Y muchas veces pues queremos construir nuestra identidad a través de un reloj, una camisa, unas vacaciones que nos hace sentir, ser, pertenecer. Dentro de las estrategias que tú has impulsado con las marcas, ¿qué metodologías primarias has utilizado para seguir cumpliendo tu propio propósito, el propósito de la marca y ayudar a las personas a que cumplan el suyo? Fíjate que yo le di un giro a mi carrera hace unos años, muy importante. Hace muchos años, hace 18 años tal vez, tomé mi primera certificación como coach. A la fecha tengo 5 distintas certificaciones como coach. Coach ejecutivo, coach en ciencia de la felicidad en el trabajo, en alto rendimiento, en gestión de talento y otras. Y porque me he enfocado mucho al desarrollo de las personas. Hoy escuchaba justo un podcast el podcast de Steve Bartlett, el de Diary of a CEO, entrevistando a Mark Benioff, el cofundador de Netflix, ¿no? Y hablaban justo de... Perdón, me voy a hacer una pausa. Estaban hablando Mark y Steven justo de la evolución de los esfuerzos de la construcción de esfuerzos de marketing y la evolución de las personas. Yo estudié mucho esto para enfocarme justo en acompañar más a las personas en la realización de sus propósitos y no la satisfacción de sus deseos. Cuando una persona va y compra un reloj porque quiere impresionar a alguien más, pues a lo mejor la sensación de haber comprado el reloj en ese momento lo hace sentir muy bien. Pero después, cuando estén pagando la deuda que tienen que pagar por ese reloj, no van a estar bien. Y estamos buscando, entonces las personas están buscando llenar espacios para generar identidades, para quedar bien con las personas que ni siquiera saben de ellos o ni siquiera les interesa. Entonces, ¿para qué estás perdiendo el tiempo con eso? Como marcas, por eso te hablo hace rato, te hablaba tanto de ayudar a las personas, ayudar a las marcas a conectar con las personas a las que mejor pueden servir. Entonces ya no se trata de ir y venderle a alcanzar a una audiencia de millones de personas y alcanzar a todo el mundo y su tía para darles un mensaje que no a todos les importa, para ver cuántos de esos caen en la red para venderles lo que sea. Ya no se trata de eso. Si queremos hacer una industria responsable que construya un Internet mucho más positivo, que dejemos un legado mucho más positivo, lo que se trata es de ayudarle a las marcas y a las personas a conectar en esas oportunidades. Conectar a las personas, no a las audiencias, a las personas con esas marcas, esas empresas que van a tener el producto o el servicio que le van a solucionar un problema a esa persona. Entonces ya cuando empiezas a verlo de esa manera, empiezas a salirte del consumismo, empiezas a salirte del venderle a todo el mundo por venderle. Y es un tema bastante contradictorio, es un tema polémico, es una opinión quizás poco popular, pero me parece que nuevamente, si nosotros queremos mantener un mundo sostenible a lo largo del tiempo, tenemos que cambiar nuestro paradigma a eso, hacer de servicio para los demás. Muchas veces, muchas marcas y en muchos podcasts me preguntan, oye, ¿qué le recomiendas a los creadores, a las personas que están empezando a generar contenido? ¿No? Y la respuesta que están buscando es más el truco para alcanzar a millones de seguidores de un día para otro. Eso no existe, ¿no? Y cuando les respondo, mira, lo más importante es que entiendan quiénes son las personas a las que mejor pueden servir. Y si esas son 10 personas o son 1 millón de personas, esa es su tribu, encuéntrenla. Y cuando le dices 10 personas, los decepcionas, ¿no? Porque quieren ser famosos, porque quieren otro tipo de o a lo mejor objetivos, ¿no? Pero entonces los tienes que llevar a entender esto. ¿Cuál es el propósito que quieres servir? También me gusta el libro de Diseñando una propuesta de valor. Ajá. Y el libro de Empieza por el por qué.
Y al final empieza por el por qué es ok. Quieres una audiencia, hablemos de TikTok, de millones de seguidores. ¿Por qué? Y muchos por qué pues te van a llevar a la razón real y posiblemente estás buscando aprobación y hay formas más fáciles de buscar aprobación o de encontrar aprobación totalmente. Que una cuenta de millones de seguidores, ¿no? Totalmente. Creo que es como esa pregunta la que no queremos hacer caso. Lo que hablabas del ejemplo del reloj, pues ¿por qué estás comprando el reloj? O sea, creo que cualquier acción que tomamos como personas tiene un porqué real que a veces buscamos ocultar hasta nosotros mismos porque puede que la mayoría de nuestros porqués sea para impresionar a otros. Totalmente. Y no hay cosa más inútil que tratar de impresionar, como va el dicho, comprar cosas que no necesitamos para impresionar a personas que no nos importan. Imagínate qué absurdo, ¿no? Esa es la definición de consumismo. Tú no tienes que hacer eso. Te contaba que escuchaba a Steve Bartlett y a Mark Benioff platicando justo de esos temas y hablaban de la importancia de entender what's good enough, qué es lo que es importante para ti. O sea, no necesitas ir a los millones, a los millones de usuarios para tener una empresa exitosa, ¿no? El Total Addressable Market de Netflix, cuando lo fundaron, ¿sabes cuánto eran? 235,000 hogares en todo Estados Unidos. Ese era el Total Addressable Market de Netflix, nada más, ¿no? Cualquier persona, empresa hoy de esa naturaleza que diga, no, 235,000 hogares, no olvídalo, no vamos a hacer nada, ¿no? No, es que eso era lo que ellos querían servir, lo que podían servir, porque ese era el propósito que estaban persiguiendo en ese momento. Sí, y al final estaban viendo un problema y estaban teniendo una propuesta de valor adaptada a resolver el problema. Exactamente. Y el sentido de propósito de ellos, explicaba Mark Benioff, es cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años, ¿no? Y hablaba de cómo en su año 3 de existencia, él decía, nuestro siguiente objetivo es ser uno de los top 10 empresas de renta de películas, ¿no? Y decía, hoy, pues lo ves en hindsight y es de risa haber puesto ese objetivo, pero en su momento esa era la ambición que tenían para poder continuar con ese propósito que se habían fijado. Pero ¿estás de acuerdo que todas las empresas tienen que empezar ahí? Por supuesto. Y porque todos nuestros propósitos o ideas tienen que empezar ahí, tienen que ir evolucionando. Creo que también el otro lado de las redes sociales es que vemos una versión de éxito que hace que las personas se quieran saltar todo ese proceso. Y creo que cuando te lo quieres saltar, pues evades el propósito del por qué lo estás haciendo. Absolutamente. Y es un grave error. Vivimos en un momento, en una época en la que las personas piensan que las carreras profesionales y los emprendimientos son de horno de microondas. Metes tu currículum al horno de microondas, le pones 3 minutos como si fueran palomitas y ya sale con el siguiente puesto o ya sale con el siguiente negocio. No es cierto. No funciona así. Montar una empresa, poner un negocio, necesita de un fortísimo sentido de propósito compartido, de solucionar algo para alguien y de tiempo y de trabajo. Y de mucho trabajo, ¿eh? Entonces, cuando una persona pone una empresa porque lo que piensa que tiene una idea millonaria y no tiene un sentido de propósito, van a perder. Bueno, porque está persiguiendo la fama o los millones. Totalmente. Y esa es la cantidad de errores que van a cometer persiguiendo eso. Y creo que al final los errores los vamos a cometer de cualquier manera. Lo importante es la convicción que vamos a tener para levantarnos. Claro. Si no tenemos un propósito. Yo platicaba en la mañana con un amigo. Yo le decía, es que yo he hecho negocios solo por dinero. Y cuando la cosa se empieza a complicar, yo ya no los quiero. Y los suelto. Claro, porque nada más querías dinero. Nada más que dinero. Y si no tengo el propósito, en cuanto se empieza a poner complicado, lo vas a querer soltar. Exactamente. Entonces, ¿por qué perdería mi tiempo en aceptar un proyecto que para mí, a nivel personal, no valga la pena? Si cuando se ponga complicado, ya no lo vas a querer. Exactamente. Y creo que de ahí viene desde por qué crear contenido o por qué no crear contenido. O sea, que las personas se pongan yo he platicado con muchos fundadores también en este espacio. Muchos me han dicho, oye, yo quiero una marca personal. Y yo, ¿pero para qué?
O sea, ¿quieres vender más o quieres nada más ser famoso? Porque si es por fama, pues mejor vamos a hacer otra cosa. Hay muchas formas de hacerse famoso. No todas son las correctas, ¿no? ¿Y para qué? O sea, Claro. todo va a tener un precio que pagar. Y hay que saber si estamos dispuestos a pagarlo y si es por las razones correctas. Totalmente, totalmente. En tu caso, ¿qué precios has pagado para alcanzar lo que para muchos sería el éxito profesional? Una gastritis brutal. No, pero ya hablando en serio, fíjate que yo corrí mucho al inicio de mi carrera. Mucho. Incluso cuando yo todavía estudiaba la carrera, en tercer semestre empecé a trabajar. Empecé a trabajar muy chavo, desde los 18, 19 años. Creo que de los dos únicos estudiantes de la carrera de comunicación que iba con corbata a la escuela, ¿no? Porque pues iba yo a clases de 7 a 10 de la mañana, luego me iba a trabajar y luego regresaba a clases de 6 a 10 de la noche, ¿no? Y hice eso porque yo tenía el hambre de que cuando me graduara de la universidad no tuviera que empezar con un rol de trainee, sino hacerlo en ese momento, de una vez, para que cuando me graduara, y sí, dicho y hecho, cuando nos graduamos de la universidad, muchos de mis compañeros se fueron a ser trainees o practicantes, y yo me fui a ser ejecutivo de cuenta en Wunderman en aquel entonces, ya, porque ya había yo de alguna manera pagado mi factura de entrada, ¿no? Años antes, dobleteando, estudiando y trabajando, ¿no? Y luego corrí muchísimo, mucho, llevaba muchísima prisa. No sé si fue, no, sí sé, quería yo el reconocimiento. No, este cuate es un fregón. ¿De quién? ¿No? Tal vez de mis papás, de mis amigos, mío, ¿no? Y a los 27 años, era yo responsable de marketing y publicidad para Walt Disney Parks and Resorts para América Latina. Con 27 años de edad. Técnicamente estaba preparado, tenía los conocimientos. Técnicamente los tenía. Tenía 8 años de carrera ya, además, ¿no? Entonces tenía algo de experiencia y sabía la teoría técnica, toda la parte técnica la conocía muy bien y hacía un muy buen trabajo. Lo que no tenía era la madurez emocional y la inteligencia emocional que se requiere para manejar una responsabilidad tan grande de marcas tan icónicas, Walt Disney World, Disneyland, Disney Cruise Line, para toda una región. Eso no lo tenía. Y entonces yo todos los días llegaba silbando Zipiridú a mi oficina y todos los días me iba al punto de la lágrima, ¿no? Y entonces entraba a trabajar, la entrada era a las 7 de la mañana de la oficina en aquel entonces. Estoy hablando de 2002, estaba yo recién casado, además. Y entraba yo era a las 7:50 de la mañana, la hora de entrada. Y todavía era un Disney en el que tenías que ir de corbata y traje. Podía ser de Mickey tu corbata, pero tenía que ser corbata, ¿no? Eran tiempos muy distintos, ¿no? Y pasaba mucho tiempo en Orlando y en Anaheim, en filmaciones, en producciones, estaba todo el tiempo por allá, recién casado. Pocos años antes había sucedido, un año antes, de hecho, de mi entrada, había sucedido los ataques del 9/11. Derivado de eso, la administración del presidente Bush en aquel entonces cambió mucho las reglas migratorias, ¿no? Entonces la entrada de Estados Unidos era muy difícil, un poco lo que está sucediendo hoy. Y entonces imagínate una familia promedio mexicana o latinoamericana, porque era de todos los países de América Latina, que podía pagar unas vacaciones promedio a Disney World de 8 días en Disney World con todos los parques quedándose ahí, etcétera. Y una familia promedio mexicana son 4 personas. El costo, ¿sabes lo que cuestan las vacaciones de esas? Son carísimas, ¿no? Entonces no cualquier persona va. Las personas que pueden pagarlo eso, pues buscan un cierto tipo de trato. Y al enfrentarse a un trato hostil en la entrada al país, pues empezaron a decir, ¿sabes qué? Mejor ni voy. Y se empezaron a ir a Europa y se empezaron a ir a otros destinos donde podían hacer sus vacaciones. Y entonces Disney dice, vamos a cerrar las oficinas internacionales de parques. Y solamente vamos a dejar las de París, porque está Disneyland París, y vamos a dejar las de Japón, las de Tokio, porque pues está Disneyland Tokio, pero vamos a cerrar todas las internacionales. Y a mí me dicen, Efraín, tienes una de 2 sopas.
o renuncias y te contratamos en Anaheim para llevar mercados hispanos, pero no te vamos a expatriar, tienes que renunciar acá y allá te vuelves a contratar y todos tus papeleos, that's up to you y es tu rollo. O aquí está tu liquidación, ¿no? Porque vamos a cerrar. Y entonces yo no le podía hacer ese cambio. Mi esposa es emprendedora, es empresaria, estaba emprendiendo en ese momento. Yo no podía decirle, pues vámonos, ¿no? Y entonces tomé la liquidación. Y me acuerdo que un día me dice mi esposa, qué bueno que ya no estás ahí. Y dije, oye, no manches, qué mala onda, ¿no? Estás viendo que estoy todo triste porque te digo, yo llegaba cantando, silbando Zipiriduda todos los días a la oficina, ¿no? Y sí, estabas muy bien, pero nunca estabas, te la pasabas en Orlando, te la pasabas en Anaheim, yo ya te iba a pedir el divorcio. Nunca estabas. Me casé por estar sola, ¿no? Imagínate qué duro. Y ahí te empiezan a caer veintes de lo que estás sacrificando por querer correr con tu carrera, por querer brillar con tu carrera. Y luego empiezas a aprender otras lecciones, ¿no? Una de las lecciones más importantes y que a la fecha ejerzo y le recomiendo a todos es jamás permitas que la empresa para la que trabajas, por importante y exitosa que seas, se convierta en tu apellido. Yo no soy Efraín de Pinterest, yo soy Efraín Mendicuti, que trabajo para Pinterest. ¿No? Nunca fui Efraín TikTok, fui Efraín Mendicuti que trabajaba para TikTok. ¿No? Y eso me tomó años, justo con la experiencia de Disney, aprenderlo. Y ahí me prometí que nunca más iba a ser Efraín Disney, iba a ser Efraín Mendicuti que trabaja para estas empresas y que pones tu experiencia, tus recursos personales en servicio de la empresa a la que te está contratando. Y nos está contratando la empresa, fíjate qué importante, para resolverle los problemas a la empresa, no para que la empresa nos resuelva los nuestros. ¿No? Y que también tu identidad, o sea, no solo en el nombre de la empresa, sino en tu trabajo. O sea, por supuesto. Tú eres tu trabajo. Exacto, no debe formar tu identidad. Y eso es un tema bien importante, porque hay muchas personas que hacen de su trabajo y de su experiencia su identidad. Y si le quitas el trabajo, se pierden en el limbo. Y es terrible eso. Ahí yo tuve la enorme fortuna de aprender eso al inicio de mis 30s, ¿no? Cuando tenía yo 30 años. Entonces eso fue maravilloso. Hoy tengo 51, entonces ya me permitió tener otros 21 años mejores, de mucho mejores en ese sentido. Yo le preguntaba a un amigo, no voy a dar tantos datos, en Guadalajara, muy exitoso, ya tiene también 50 y pico, casi 60 años. Y yo le hice la misma pregunta. ¿Qué tuviste que sacrificar pues, para tener una de las empresas de X nicho más grandes del país? Me dice todo. Todo. Mi relación con mis hijos, con mi familia. Yo quería ser deportista, o sea, una serie de cosas. ¿Y valió la pena? Pues bueno, de dónde depende a quién le preguntes. Sí, valió la pena o no. Pero creo que a veces sí no nos damos cuenta del por qué hacemos lo que hacemos. A veces, y creo que ciertas generaciones creaban grandes patrimonios pensando en heredárselos a sus hijos o que ellos continuaran con un legado porque creían que eso era lo que hacía un buen padre, una buena madre. Y después los hijos dicen, qué bueno, pero yo quiero ser futbolista o otra cosa. Claro. Creo que es muy válido recular y darte cuenta que posiblemente, por más que hayas alcanzado el éxito económico, no es el éxito más importante y posiblemente en ningún momento es importante. Digo, claro, hasta que puedes resolverlo, la pirámide de Maslow, tus necesidades básicas, te permite pensar qué es lo realmente importante para ti. Déjame hacerte una pregunta. Déjame hacerte un ejercicio. Muy rápido. Coach. ¿Tú sabes cómo se llamaba el abuelo del abuelo de tu abuelo? Ni idea, ¿verdad? Yo tampoco. Ni idea. Bueno, ni del tuyo ni del mío. No, ni idea. Sé cómo se llamaba mi abuelo. Sé cómo se llamaba el abuelo de uno de mis... Digo, el papá de uno de mis abuelos, mi bisabuelo, porque se llamaba igual que yo y que mi papá y que mi abuelo y él también. Y somos así como en línea recta los primogénitos que compartimos el mismo nombre. Pero fuera de eso, ¿no? ¿Y por qué uso este ejemplo? Porque no importa qué tanto trabajo hagamos, qué tanto brillemos, qué tanto hagamos. Va a llegar un momento en que la gente nos va a olvidar. Punto. Así es simple.
Escuchaba a Simon Sinek, mencionaste Start With Why, y escuchaba a Simon, ¿no?, decir justo, ¿no?, que su sobrina ya no sabe quién es Arnold Schwarzenegger. No sabía hasta que ya le contó él y vio las películas, pero no sabía. Y Schwarzenegger sigue vivo, ¿eh? Y sigue haciendo contenido. Uh-huh. Y aún así hay generaciones que ya ni por aquí, ¿no? Esa es una realidad. Entonces tenemos que hacer, ¿para qué queremos sacrificar tantas cosas? Por eso la importancia de entender cuál es el propósito que queremos cumplir. Porque si lo único que quieres es fama, la fama se va. Y hay muchas formas de ser famosos, ¿no? Puedes ser famoso en un pico y luego se te puede olvidar. O.J. Simpson era muy famoso. Probablemente gente ahorita que nos está escuchando no sabe, ni siquiera hayan escuchado ya ese nombre, ¿no? Yo he visto el experimento donde grandes leyendas de la música le ponen la música a las personas en la calle y no saben quién es, ¿no? O piensan que es una canción nueva. Sí, claro. O los remakes, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué tanto es por legado? Porque yo también soy de la idea de que el legado no existe. Al final las personas se van a quedar con cómo las hicimos sentir. Sí, de acuerdo. Y posiblemente una o dos generaciones hacia arriba o hacia abajo máximo. Pero creo que también lo más importante es cómo queremos vivir nosotros y qué estamos dispuestos a sacrificar, porque nada más hay una vida. Totalmente. Y es bien importante cuando entiendes cuál es la vida que tú quieres vivir. Yo como coach hago un ejercicio con las personas a las que acompaño como coach, justo en ayudarles. Una de las preguntas es, ¿cuál es la vida que quieres vivir? ¿Cómo es? Mucha gente llega conmigo y me dice, es que yo me necesito preparar. O ya sea gente que trabaja conmigo o gente que me pide coaching y me dice, es que necesito la promoción que sigue, ¿no? Ya necesito que me promuevan. Perdón, ¿y para qué? ¿Por qué quieres que te promuevan? No, pues es que ya tengo 3 años haciendo esto y ya me merezco lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? No, pues tal gerencia. ¿Y eso es en serio lo que quieres? Y la gente no lo sabe. ¿Por qué quieres eso? Pues porque voy a ganar más. ¿Por qué quieres ganar más? Bueno, es que voy a manejar más personas. ¿Y por qué quieres eso? ¿No? Y entonces los tienes que enfrentar a preguntas distintas, mucho más profundas. Y una pregunta importantísima es, ¿cuál es la vida que quieres vivir? No hoy, sino dentro de 10 o 15 años. ¿Cuál es esa vida que quieres vivir en 15 años? ¿Qué quieres estar haciendo? ¿No? Pues quiero ser... Y me han contestado cosas súper variadas, ¿no? Y entonces le digo, ok, perfecto, eso es lo que tú quieres para tu vida, ¿no? Alguien que me dijo, oye, no, pues yo quiero emprender y tener una cadena de tintorerías, así tal cual, de tintorerías y una cadena como de taquerías o algo de comida. Me encanta, qué lindo que puede ser. Hay gente que me ha dicho, no, yo quiero, como tú, dirigir una plataforma. Padrísimo también, qué lindo, lo puedes lograr, sin duda, ¿no? Ahora, la pregunta que sigue es, ese camino, ¿dónde estás y cuál es el destino al que quieres llegar? Y empiezas a trazar una trayectoria, un camino para llegar ahí. Esa trayectoria no es lineal, ¿eh? Va a tener vados y va a tener picos y va a tener vueltas en U, ¿no? Y va a tener remolinos y luego te va a regresar. Y así es la carrera profesional. Pero si tú no tienes claro cuál es la vida que tú quieres, cómo de vida que quieres, vas a estar persiguiendo solamente el siguiente puesto. Y entonces tendrías que preguntar, ¿este puesto que yo pienso, asumo que es lo que yo quiero, realmente me va a acercar y me va a poner en la dirección correcta al camino que yo quiero? ¿O me va a alejar? Y si te va a alejar, por más rimbombante que suene el título y más atractivo que te parezca el sueldo, no te va a servir de nada. Porque 6 meses después de lograrlo, vas a estar, esto no es lo que quiero, yo lo que quería era esto. O a lo mejor ni siquiera tu trabajo es el camino. Exactamente. Fíjate, ahí me preguntaba, cuando entrevisté a Daniel Marcos hace 2 años, hablaba de su diseño de balance de vida, pero estructurado en una bucket list. Entonces me dice, arma tu bucket list y te vas a dar cuenta de hacia dónde quieres que vaya tu vida. Perfecto, la armo. Y me doy cuenta que nada de mi lista era trabajo. Nada. No era comprar esta cosa, no era nada. Todo era experiencias y demás. Y entonces hay un ejercicio donde te ponían en paréntesis, oye, dime quién eres, pero no me digas en qué trabajas, no me digas dónde naciste, bla, bla, bla.
Y regularmente las personas se quedan en blanco. Durísimo, claro. Porque dicen, no, es que mira, yo soy emprendedor de Guadalajara, de bla, bla, bla. Es que eso no es quién eres. Son las etiquetas que tú te pusiste para crear tu identidad, pero no es lo que eres. La combinación de esta respuesta con esta lista me ayuda a comprender hacia dónde tenía que llevar mis acciones. La respuesta de este lado es explorador. Así que es una persona que se aburre y le gusta estar conociendo cosas nuevas. Y empataba totalmente con mi lista donde no había nada de trabajo. Entonces me siento con mi esposa y le digo que, pues por consejo no solo de Daniel, sino de ciertas personas, nuestra planeación anual ya no va a ser en función del trabajo. Ya no va a ser tengo que ir aquí porque aquí es la conferencia, porque tengo que ir con este cliente. No. Vamos a poner las cosas que queremos hacer de nuestra bucket list y lo que sobre, vamos a poner trabajo. Hace 2 años empezamos a hacer ese movimiento. Imagínate pues, que le digas eso a tus socios, a clientes, a partners, estás pendejo. O sea, ¿cómo me vas a decir que en noviembre ya no te busque porque estás de vacaciones 2 meses? Estás mal. O sea, es la temporada. Digo, no, es que va a funcionar el negocio y todo va a seguir caminando, pero esto tiene que ir en pro de mi vida, porque si no, en pro de mi vida, no sé qué estoy haciendo. De aquí. acuerdo. Y para mí cambió. ¿Tú cómo lo manejas? Fíjate que yo tengo un proceso, una metodología que le llamo los grandes 3 que desarrollé yo como coach. Y parte de los grandes 3 son tus 3 grandes prioridades, pero parte de un ejercicio primero que es la definición de tu promesa de marca personal, tu promesa a los demás, tu sentido de propósito para los demás. Y para lograr ese ejercicio, y eso se forma en una pirámide, lo primero que tienes que hacer es un poco similar al bucket list, pero no son bucket list. Aquí primero imagínate que trazas una línea horizontal, ¿no? Quienes nos estén escuchando, una línea horizontal, de un extremo pueden apuntar cuáles son las 3 a 5 cosas para que mejor saben hacer. Las 3 a 5 cosas que mejor sabes hacer. Y después del otro extremo, cuáles son las 3 a 5 cosas que más disfrutas hacer. Y cómo se encuentran estas en esa línea. Porque típicamente eso que somos muy buenos lo disfrutamos, ¿no? Muchas personas dicen, wow, es que soy muy bueno haciendo esto y me encanta hacerlo y hasta me pagan por hacerlo, ¿no? Y piensas, es un escenario maravilloso. Pues no lo es. Eso te encierra en un ciclo vicioso de autosatisfacción porque nada más estás buscando lo más placentero y más fácil. Tú tienes que, no está mal que hagas lo que mejor sabes hacer y más te gusta hacer, pero lo tienes que elevar. ¿Cómo lo elevas? Siendo de servicio para los demás, poniendo esas grandes habilidades y esas grandes pasiones en servicio de otros. Y entonces lo elevas y juntas esos dos extremos en un triángulo arriba y en esa punta, puedes empezar a enlistar quiénes son las personas que se benefician con eso que tú estás haciendo. ¿Para quién estás haciendo el servicio? Puede ser tus clientes, tus colegas, tus equipos de trabajo, tu familia, el mercado. Tienes que tú definirlo. Acabamos de crear una pequeña pirámide. Una pirámide es un edificio. Todo edificio necesita cimientos. ¿Correcto? Entonces, en medio de estas 2 columnas que escribiste de lo que mejor sabes y más te gusta hacer, vas a marcar otras 2 columnas. Y en una de esas columnas vas a poner cuáles son las cosas que más valoras en tu vida. No los valores. No tus valores, sino las cosas que más valoras, que más aprecias en tu vida. Y del otro lado, cuáles son tus valores o principios guía con los que te conduces todos los días. Y eso te empieza también a marcar un poco, ok, yo soy una persona que hago muy bien esto, mis pasiones son estas, lo hago en servicio a estas personas. Lo que más valoro, por ejemplo, yo en mi caso, lo que más valoro es mi salud y la de mi familia. Eso en primerísimo lugar, porque si yo no tengo salud, no puedo ser de servicio para nadie. Y si mi familia no tiene salud, no puedo poner atención a los demás. Entonces, primero mi salud y la de mi familia. Segundo, ¿no? De las cosas que más aprecio es justo mi libertad financiera. Porque, ojo, no dije dinero, dije libertad financiera. Porque eso me permite hacer distintas cosas. Me permite tener un trabajo corporativo que amo y disfruto, y me permite hacer coaching, y me permite estar aquí contigo grabando este podcast, y me permite estar haciendo otras cosas. Eso es libertad financiera, no acumulación de dinero. ¿Me explico? Es una diferencia sutil, pero muy importante. Y luego, principios guía, ¿no? Generosidad, venir y compartir esto en distintos foros.
Gratitud, estar profundamente agradecido de las cosas que existen en mi vida hoy día, ¿no? Son mis principios guía. Y eso empieza a formarte una división. Y entonces, si tú levantara este dibujo que acabamos de hacer de esta pirámide con estos cimientos y circularas a la punta de la pirámide las personas, ¿no? Eso de ser de servicio para gente. Y después levantaras ese dibujo, lo levantaras, lo hicieras en 2 dimensiones y lo levantaras, pues ya tienes el cuerpo, la cabeza y las piernas. Estás formando una persona. Esa es la persona, ese eres tú. Y entonces al centro, en el pecho, en el corazón, empiezas a enlistar, empiezas a apuntar. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es la promesa que yo le estoy haciendo a las personas con estas habilidades que tengo, con estas pasiones que tengo, que estoy sirviendo y que estoy basándome en estos valores, en estas cosas que tanto valoro y en estos principios? ¿Cuál es la promesa que yo les hago como vida? Y por lo tanto, ¿cuál es mi sentido de propósito y cómo voy a trabajar con los demás? Y que al final es la forma de avanzar, pero manteniéndote auténtico a ti mismo. Exactamente. Y entonces todas las decisiones que empiezas tú a tomar de carrera, financieras, de vida, de dónde vives, todas esas decisiones deberías de voltear con esa persona y decir, oye, ¿esto nos lleva a donde queremos? ¿A donde dijimos que queremos o no? Sí, o si no funciona, me están haciendo un favor porque Por supuesto, ¿no? Y si no, y claro, esa persona puede cambiar de interés y decir, oye, esto que yo decía que me gustaba mucho, ya no me gusta, me gustan más otras cosas. Y esto me lleva a otro concepto que también me encanta platicar con la gente que acompaño como coach y lo comparto mucho en las conferencias también. Tú empiezas hay cosas que tus gustos empiezan a cambiar, tus pasiones cambian y empiezas a descubrir nuevos intereses. Y esos nuevos intereses te requieren nuevas habilidades que tienes que aprender y que tienes que desarrollar. Y entonces ahí viene mi teoría del cinturón utilitario virtual. Conoces el baticinturón, seguro, ¿no? Entonces Batman cargaba en el baticinturón el batarán y hasta el repelente contra tiburones, ¿no? Yo sostengo que todos nosotros tenemos un baticinturón, nada más que es virtual, ¿no? Y lo vamos equipando. Así como los cinturones estos de los profesionales de construcción, donde cuelgan el martillo y el desarmador y todo eso, en lugar de meter un martillo, esas son herramientas que usan para trabajar. Bueno, lo vamos equipando con herramientas para trabajar en nuestra vida. Esas herramientas son las habilidades que vamos desarrollando, las lecciones que aprendemos, las experiencias que vivimos, los libros que leemos, los cursos que tomamos, los fracasos que experimentamos, los logros que obtenemos, ¿sabes? Y todo eso nos va desarrollando nuevas habilidades y nos va descubriendo nuevos deseos y nuevos intereses que nos llevan a nuevas habilidades de nuevo y vas equipando tu cinturón utilitario virtual. Y entonces esa persona que acabamos de dibujar, pues le pone su cinturón utilitario virtual también para que sigan creciendo y desarrollándose y acompañándose en su vida. Sí, porque no podemos tomar decisiones solo esperando seguir siendo las mismas personas que somos hoy. Imposible. ¿No? Las personas que somos hoy, si hicieras un examen ahorita de lo que hacías hace 10 años o lo que estás haciendo, seguro que vas a encontrar grandes diferencias. Hace 2 años. Sí, el cambio tiene que ser proporcional también a qué tanto estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort. Totalmente. Yo le digo a mi esposa, mira, en México juegan fútbol, pero probablemente soy muy buen golfista o probablemente soy muy buen jugador de hockey. Ajá. Pero si aquí no se juega, ¿cómo lo voy a saber? Entonces eso es como mantenernos abiertos a hacer cosas que ni siquiera hemos vislumbrado que podíamos lograr. Totalmente. Porque a veces lo vemos tan lejano. Por ejemplo, yo apenas medio sé nadar. Ajá. Ella medio sabe surfear. Y yo le digo, bueno, pues quiero aprender a nadar bien, pero luego aprender a surfear. Y cuando me haga bueno, voy a saber si me gusta. Entonces creo que es no mantenerse cerrados. Y eso es lo que Carol Dweck le llama el growth mindset, ¿no? Tener un mindset de crecimiento, de hoy no sé nadar bien, hoy, por ahora, pero mañana no. Mañana lo voy a aprender. Voy a seguir creciendo. Ese growth mindset hace toda la diferencia. Y para tú poder tener un growth mindset, necesitas hacer una cosa, mantenerte curioso y aprender a estar cómodo con no saber.
con ser principiante. Y eso es duro. Porque claro, nos regresamos a los temas de las identidades, ¿no? Ya te hiciste una identidad, ya tienes X años de carrera, ya eres muy bueno, no sé qué, ya te reconocieron por algo. Eso no quiere decir que domines el mundo. Quiere decir que en una milésima de tu existencia has desarrollado una expertise en algo. Pero nada más. Pero si tú quieres seguir creciendo en tu vida y quieres seguir haciendo otras cosas, tienes que sentirte cómodo con la realidad de que vas a ser principiante todos los días en algo. Que no significa que lo que eres hoy y por lo que te reconocen hoy o por lo que te ganas la vida hoy, siempre vas a hacer eso. No, por supuesto. Y además, creo que hoy estamos viviendo un momento en el que tenemos que estar muy cómodos con esa idea. Hay un médico geriatra extraordinario que es el doctor Diego Bernardini. Me ha acompañado un par de veces en el podcast de Entre Mentores y dimos juntos, bueno, no dimos juntos, más bien participamos en TED Talks, donde hemos coincidido. Y él tiene un libro maravilloso que se llama La Segunda Mitad. Tiene dos, La Segunda Mitad y el segundo libro se llama La Nueva Longevidad. Y lo que explica Diego es, cuando llegamos a cierta edad, a partir de nuestros 40, 50, estamos empezando realmente otra realidad de vida. Usualmente, no en todos los casos, pero en algunos casos, las personas que estamos en nuestros 50, nuestros hijos están próximos, si tienes hijos, están próximos a graduarse. No todos, pero en algunos casos están próximos a graduarse, empiezan a construir su vida, empiezan a hacer otras cosas. La expectativa de vida también ha crecido muchísimo, ¿no? Raquel Rock, en el libro de Silver Surfers, habla de cómo la expectativa de vida para alguien de los que nacimos en la generación de los 70s, la esperé en un país como el nuestro, con ciertos estándares mínimos de higiene, de salud, de economía, la esperanza de vida sana es de 93 años. 93 años. La edad de retiro se supone que es a los 65 años. ¿Qué demonios vas a estar haciendo los siguientes 22 años de tu vida? ¿No? Porque además no va a haber sistema social capaz de mantener a tantos jubilados. Espero que todos tengamos eso muy, muy claro, ¿no? Ahora que estaban las marchas de los maestros acá que decían que estaban peleando por una edad de retiro más joven todavía, decían, ¿y qué van a hacer después? ¿No? Entonces, la esperanza de vida ha crecido. La esperanza de vida de las generaciones que nacieron en la década de los 2000, entre el 2000 y el 2010, es de 103 años. 103 años. Imagínate que llegas, ¿no?, a los 50 y todavía te faltan otros 53. Entonces te tienes que reinventar y tienes que estar en constante renovación de ese sentido de propósito y desarrollar otras habilidades. Hoy las empresas están buscando auténticos polímatas, personas que tengan distintas áreas de especialización para que puedan hacer trabajos más completos. Y ojo, el polímata por excelencia es la inteligencia artificial, no las personas. Pero aún así, como personas, podemos seguir desarrollando nuevas habilidades que nos permitan desarrollar o tener distintas áreas de especialidad. No nada más, por ejemplo, el country manager de Google en Argentina, que es un excelente vendedor, excelente, las mejores personas que yo conozco en ventas, en la industria, era el CFO. El director de finanzas. ¿Cómo cambia? Es un polímata. Tiene distintas especialidades y es muy exitoso hoy porque puede combinar ese conocimiento financiero tan profundo que tiene con ese conocimiento tan profundo que tiene de ventas y de relacionamiento, ¿no? Y hace un gran trabajo, un extraordinario trabajo, ¿no? Entonces necesitamos empezar a descubrir eso y estar desarrollándonos en distintas cosas. Y eso requiere que nos sintamos cómodos siendo principiantes. Como dice el libro, muévete con el queso. Muévete con el queso. Hace muchos años que no hacían una referencia a quién se llevó mi queso, pero sí, exactamente. Oye, Efraín, estamos llegando al final de la charla y me gustaría preguntarte, en todos estos años, no solo de experiencia profesional, sino de vida, ¿con qué lección te quedas? ¿Cuál ha sido la lección que más te ha marcado, que te ha ayudado a convertirte en la persona que eres hoy? Te diría
por lo menos hay 2 o 3 grandes lecciones. La primera es esto, siempre tener claro cuál es tu sentido de propósito y estar renovando tu sentido de propósito, cómo puede ser de servicio para las personas. Lo que eso signifique para cada quien y en distintas épocas o momentos o etapas de tu vida, ¿no? Entonces, eso me parece que es importantísimo. La segunda es jamás tomar decisiones de trabajo o personales enojado. ¿No? Los 5 peores consejeros de decisión de carrera y de vida son el enojo, la arrogancia, el ego, el miedo y las prisas. Y la vasta mayoría de las ocasiones en las que las personas quieren cambiar de un trabajo, por ejemplo, o hacer un cambio de vida, es porque están enojados con el jefe o creen que no se les da el reconocimiento que quieren o que se les debe algo más que se merecen, o les criticaron y dicen cómo van a criticar y lastiman el ego, o tienen miedo a lo que viene, o si son capaces de hacer eso, o tienen prisa de crecer. Y cuando las personas toman decisiones por esos 5 factores, pueden cometer grandes errores. Cuando vayas a tomar una decisión así, que sea porque tienes la ambición y la pasión de hacer algo nuevo, no porque quieras huir de un problema. Esas son lecciones súper importantes. Yo esta última lección mucho en mi día a día, porque yo también la tuve que aprender a la mala de tomar decisiones impulsivamente por las 5 que acabas de mencionar, donde puede salirte bien o mal, pero digamos no está siendo racionada la decisión. Cuando en la empresa me dicen, oye Alberto, es que tenemos que hacer esto rápido y esto. El punto es resolverlo y hacerlo bien, no hacerlo rápido. El punto es hacerlo bien. Totalmente. Entonces, si no tenemos el tiempo, si no estamos enfocados, si estás asustado hay información que no tienes, cualquier motivo, pues hay que volver a recordar que el objetivo es resolverlo de manera adecuada. De acuerdo, totalmente. Aprender a escoger cuáles son las batallas donde tú puedes hacer la diferencia con lo que tú sabes hacer, donde realmente tú puedes ser de influencia. Esa es otra de las lecciones. Oye, Efraín, las personas que aún no te siguen, que te puedan seguir y puedan ver tu contenido, que es bastante vasto, claro, en los negocios, en redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? Gracias, me encuentran como @EfraínMendicuti en todas las plataformas, ¿no? En TikTok, en Instagram, en LinkedIn como Efraín Mendicuti. Pueden visitar mi sitio efrainmendicuti.com o escuchar Entre Mentores, que es mi podcast. Sí, aquí dejamos abajo los enlaces para que te puedan seguir. Y pues te agradezco muchísimo el tiempo y que nos hayas abierto estas reflexiones que de entrada, como mencionas, como personas tenemos bastante que dar y cuando llegas a un cierto punto, a veces se menciona como iluminación o conciencia, de conciencia, pues el buscar poder llevarlas a otras personas. Totalmente, totalmente. Te agradezco mucho el tiempo, la invitación y muchas felicidades por el espacio que has creado. Muchas gracias de nuevo. Pues recuerden que todo avanza es progreso. Pues nos vemos la próxima. Gracias. Excelente. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como @progresivopodcast. Nos vemos en el próximo episodio.